Iberoamericana, especialista en política de Estados Unidos y conductora del podcast Hablemos de Estados Unidos. Gracias, Raquel. Te apreciamos mucho la distinción y sobre todo la claridad para explicarnos la importancia de esta reunión histórica entre Putin y Trump. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues sí, el tema es que es una reunión histórica porque no se incluye a a la entidad más importante, que es la agredida, ¿no? Claro. Digamos que ese sería el punto. Pero se llama histórica porque se trata de las dos potencias militares más grandes que hay en el planeta. Y de esta manera, bueno, vienen a tener una narrativa para tratar de arreglar este asunto. Pero va mucho más allá de querer arreglar un conflicto. Se trata más que nada del protagonismo de Donald Trump en cuanto a erigirse como el que puede moderar y eventualmente que le dieran el Premio Nobel de la Paz, que eso es lo que siempre dice. Y también por el otro lado está, queremos saber en el mundo occidental qué es lo que está diciendo Putin con respecto a este conflicto, ¿no? Ahora, el tema también es que al no invitarse a Zelensky, que es el presidente de Ucrania, de pronto vemos a los dos líderes estrechándose las manos cuando hay que recordar que no hace mucho tiempo, hace unos pocos meses, fue recibido Zelensky en la Casa Blanca y fue humillado por parte del gobierno de Trump, incluyendo al vicepresidente, ¿no? Entonces, de esta manera vemos que aunque sí tuvo una conversación con Zelensky en el Vaticano, cuando falleció el Papa, se veía que habían acordado algo y ahora vemos que el que está excluido de esta conversación es precisamente Zelensky y algunos otros líderes europeos que también tienen un papel protagónico porque también tienen tropas que están vulneradas en la zona, porque ellos han puesto también tanto tropas como armamento, y por el otro lado al propio Zelensky y lo que pretende Putin obtener de Ucrania, ¿no? Eso creo que es muy importante. Algunos analistas aseguran que hay una agenda oculta entre Trump y Putin que se tocó en esta reunión y como tú bien comentas, porque más allá de lo que puedan decir las potencias europeas o lo que pueda decir Ucrania, no sabemos exactamente en qué términos se está hablando de recursos naturales, potencia militar, obviamente geopolítica en realidad en esta reunión. Bueno, hay muchos elementos aquí, pero digo, en términos de lo que vimos hoy, es más que nada la parte visual. Sí hay un asunto, por ejemplo, que Trump, apoyando a Netanyahu, le ayudó a bombardear Irán, ¿no? Irán es un aliado de Rusia y Rusia no intervino para salvar a Irán en ese momento. Entonces, este sería, digamos, uno de los asuntos que uno diría, esto es donde estaba más complicado, ¿no? Puede ser que Putin también tenía algunos intereses que quería salvar y por eso no intervino. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que sí hay ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, la venta del gas natural que lleva Rusia hacia Claro, Europa y claro. que pasa por Ucrania dentro de estos ductos, o que le tiene inclusive que dar la vuelta por algún otro lado, es algo que le preocupa mucho por ejemplo, a Trump, porque pues dice, si estamos ahorita tratando de resolver el problema, pues no le compren, ¿no? Sin embargo, Rusia, digo, la Unión Europea y muchos de estos países necesitan Claro. estos recursos, ¿no? Pero yo diría que aquí hay otros temas, porque la narrativa que tiene Putin sobre la guerra es que Ucrania era el agresor y que Ucrania no se estaba alineando con lo que le estaba pidiendo Putin, como por ejemplo, una cosa muy importante es que que no estaba alineándose con la idea de que tenía que disminuir su fuerza militar, incluso eliminarla, y que se iba a encargar el propio Putin de la seguridad ucraniana. Entonces, bueno, con esto pues vemos a un país vulnerado por su agresor, ¿no? Y esto lo mencionó en el texto final que él sí leyó en esta conferencia de prensa, que no, en realidad no fue conferencia de prensa porque la prensa no pudo hablar, pero donde él está hablando de esta seguridad de Ucrania, de la cual él se va a encargar de procurar, ¿no? Para Ucrania. Lo cual, bueno, yo no Sí. creo que nadie le creería eso a Putin en particular, ¿no? Por el otro lado, bueno, está la óptica de lo que vimos, creo que es muy importante porque
si uno se da cuenta y analiza qué fue lo que se ganó en esta reunión, el único que ganó fue Putin, porque la guerra sigue, no consiguieron el cese al fuego y además las sanciones no se las quitaron. Digo, no le impusieron las No le más pusieron las sanciones que sanciones. decía Ajá. Trump precisamente que le iba a poner si él no accedía a un cese al fuego. Nada de esto se logró. Y sin embargo sale y se ve como Putin seguramente traía en su agenda que le dijeran que que Trump es el mejor presidente que ha existido en la Tierra y todo esto, y lo dijo, que si no hubiera sido por él, si en vez de Biden hubiera sido él con el que había tenido que tratar en el 2022, no hubiera habido guerra, lo cual pues una total adulación hacia Trump y que le cayó muy bien, ¿no? Entonces, esa es la óptica que tenemos que ver el asunto, ¿no? Sí Recibirlo es. con la alfombra roja, darse la mano, esta sensación de que Trump tenía el sartén con el mango al jalarle la mano, todas estas cosas, pero al final de cuentas Trump no ganó, el que ganó fue Putin. De hecho, dicen, la siguiente reunión debería de ser en Moscú. ¿Bajo qué acuerdo? ¿Cuáles serían los puntos clave, los mínimos negociables? Porque bien lo dices desde el principio, lo importante es Ucrania. Entonces, ¿con qué van a ir a negociar a esa reunión? Sí, bueno, lo de Moscú fue algo que se le salió a Putin al último momento y que tuvo una reacción de Trump. Es como cuando lanzas un atrapapiés, ¿no? Y Sirvilla, que dices, a ajá. ver qué agarro. Y Trump contestó, bueno, esto me costaría trabajo porque habría muchas críticas a mi persona, ¿no? Claro. Eso fue básicamente lo que quiso decir en otras palabras. Pero la próxima reunión es en Doha y veremos cómo van a hacer eso, ¿no? Y no sé si van a asistir o van a mandar a los secretarios de Estado. En el caso de lo que vimos hoy, pues estaba Trump casi con todo su gabinete de seguridad, incluyendo al, no sé, al ministro de Defensa, por ejemplo, que estaba ahí haciendo la procuradora de justicia. O sea, bueno, en fin. Y su negociador, que es extraoficial, es esta figura que se llama Witkoff, Steven Witkoff, que nada más va y dialoga con Putin y va y viene, y lo reconoció precisamente en su texto que leyó, que además quiero hacer entre paréntesis otra cosa. Putin sí leyó un texto que le elaboraron justo después de la reunión. Trump no leyó nada. Trump simplemente dijo, logramos muchas cosas, algunas cosas muy importantes no las logramos, pero vamos a seguir trabajando en ellas. Obviamente las cosas más importantes, que por eso A dice eso ahí, ibas. o sea, algo decía de buscar la paz, eso no lo logró. Ni cese al fuego, ni siquiera ningún acuerdo en que iban a llegar con la paz. Y todo esto que Putin pide, que es, por ejemplo, quedarse con los territorios que ya ha conquistado e incluso adicionar más y llegar hasta un punto de una de las ciudades más importantes que es Odessa, a tener la punta de misil, pues no sé qué tipo de arreglo sería ese si lo tuviera. Yo creo que es algo que se tiene que plantear de inmediato, incluso con los líderes europeos, porque ellos sí están apoyando a Zelensky, Sí. porque la narrativa de Trump a veces es muy, digamos, atropellada, ¿no? De pronto dice una cosa, luego recibe a Zelensky, luego lo humilla, luego lo recibe en el Vaticano, luego hablan, luego se echa para atrás, luego dice que le va a mandar misiles nucleares perdón, submarinos nucleares a Putin, y luego ahora tienen una reunión de lujo en Alaska, donde no logra nada. Es que me parece interesante cómo lo planteas, Raquel, porque efectivamente Trump es este personaje que hay que recordar, que independientemente de ser empresario, pues también era un showman de la televisión y está acostumbrado a decir sus locuras en televisión y ganar rating, pero es diferente cuando estás al mando de la potencia que es Estados Unidos. Cuando ves la trayectoria, la administración que lleva Putin de tantos años, buena o mala, pero al final todos los años que llevan el poder, el régimen militar, evidentemente, las jugadas geopolíticas que ha hecho en la zona, cómo juega las fuercitas con potencias como, por ejemplo, Alemania, ¿no? Ahorita que decías todo el tema del acceso al gas, y lo comparas con una figura como Donald Trump, que pues va amenazando con aranceles, con que China, con todas las locuras que hemos visto, el nombre de taco que le dan en Estados Unidos porque sí que no, que sí que no. Cuando ves a los dos líderes mundiales, pero tienes el conocimiento de esa trayectoria, ¿realmente qué podemos esperar? Porque Putin no es ningún bobo, ¿no? Tampoco. Claro,
Claro, no, bueno, Putin no, Putin tiene muchos años, tiene 25 años o más en el poder y además de que viene de toda una estrategia militar, él estaba en la seguridad incluso de la Unión Soviética, o sea, él es muy astuto y tiene muchísimo conocimiento de esto. Sí. Pero por el otro lado vemos a Trump, que lo que es sí es un genio de la comunicación. Y aunque mucha gente va a decir, como Fox News, que ya lo estuvimos viendo, o sea, hay que estar viendo todo, fue Sí. una ganancia para Trump. No fue una ganancia para Trump. Trump no hizo nada, no logró absolutamente nada de lo que se había propuesto. Hay que revisar los puntos que él estaba dispuesto a tratar. Lo que sí es que se vio como si fuera el negociador, ¿no? Él es el asunto este del Sí, ahora deal, que él resulta, es ajá. la persona que sabe hacer los tratos, lo que quiso demostrar ahí. Él lo único que logró es que van a tener más reuniones. Eso es lo único que yo pudiera decirte. Y que logró una óptica que le favorecía. Bueno, se llevó al gabinete de seguridad, pero también estaba ahí, por ejemplo, Bessent, que es el secretario del Tesoro. Y uno diría, ¿qué hace ahí, no? Bueno, estaba ahí precisamente por el caso en que iban a ponerle sanciones económicas a Putin o no se las iban a poner, ahí ya iba a estar de una vez el secretario del Tesoro, ¿no? Entonces había como que de todo. Y por el otro lado vemos a una persona que le maneja toda la política exterior a Putin, que es Lavrov, que él ha estado también de la mano de Toda la Putin vida, por claro, toda sí. la vida. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que vimos. Fue una óptica, digamos, una construcción óptica para que veamos casi casi me gustaría decir que es una puesta en escena, pero suena demasiado. Pero ya lo dijiste y con esa nos quedamos. Raquel Sáez, muchísimas gracias por estos minutos, por atender al auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Gracias, muchas gracias por invitarme. Hasta luego.